quisiera por favor que abrieran sus Biblias en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Y vamos a estar estudiando o reflexionando sobre los versículos del 32 al 37. Como anteriormente el pastor Robinson, tenemos una serie que vamos a estar predicando los pastores en esta iglesia. Quizás no sea todo el libro, pero hemos llamado esta reflexión Vivir conforme a la visión de Dios. ¿Cómo podemos nosotros vivir conforme a la visión de Dios? Lógicamente, este libro hay mucho que hablar. No se va a hablar todo en lo que es la predicación, pero les invito a todos mis hermanos que lean el libro de los Hechos. Son los primeros 30 años, 32 años del nacimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, con eso en mente, vamos a leer los versículos del 32, capítulo 4, y dice así la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundantemente gracia era sobre todos ellos. Verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casa, los vendían y traían al precio de lo vendido, y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias infinitas, Señor, por tu misericordia que son cada día nuevas. Oh Padre Santo, sé tú, Señor, con esta congregación, con esta iglesia, pon un sentir como el hacer de escuchar de tu palabra. Guíanos, Señor, guíanos en esta mañana a reflexionar, a aplicar la palabra. Guía a este siervo tuyo, Señor, de manera que podamos avanzar y ser edificados, Señor, todos nosotros. Sé tú guiando mi boca, mi pensamiento, mi corazón y todo mi ser, Señor, en esta mañana. No soy yo, sino tu palabra que debemos predicar. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace tiempo yo escuché de un hombre muy rico que dueño de una empresa en Estados Unidos, creo que es Caterpillar. ¿Tú conoces la empresa de tractores? Y él, cristiano, él daba un diezmo de la ofrenda, para su ofrenda. Y él dijo: Señor, de lo que tú me des, yo voy a dar. Y él empezó con un diezmo del 10%. Luego incrementó al 20%. Luego lo incrementó así sucesivamente hasta llegar al 100% de su salario. Mi pregunta es: ¿cuánto dio ese hombre? Lógicamente dio todo lo que tenía lo dio. Y este hombre fue bendecido por el Señor, que su empresa fue reconocida a nivel mundial, no por lo que le daba al Señor, sino de su manera y su actitud con el prójimo. De manera tal que hoy vamos a estar viendo una comunión
o la verdadera comunión que debería existir en la iglesia del Señor. La verdadera comunión que debe existir en la iglesia del Señor. Y como ustedes se han fijado, mis hermanos, cuando leímos el texto implícitamente nos dice lo que el autor nos quiere mostrar sobre la comunión en los creyentes. Antes Pedro y Juan habían afrontado muchos problemas, de manera que ellos fueron arrestados por los fariseos, fueron juzgados y fueron puestos en libertad. Y dice, antes de ese pasaje, dice que mientras ellos extiende tu mano para que haga sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de Jesús. Y cuando ellos hubieron orado, dice el anterior, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos dieron y hablaban con denuedo y la palabra de Dios. Todos ellos, sabiendo a lo que se exponía, el Señor le da fuerza y valor. Eso es lo que nos está diciendo el autor. Pasado esto, y quisiera leer en la Biblia Nueva Traducción el mismo pasaje para que ustedes vean la forma que es traducido. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús. Y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos, casas, lo vendían y llevaba el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Esa es la traducción que pienso que es una manera muy normal nosotros ver este versículo. Aunque este pasaje, mis hermanos, se ha tratado de diversas formas por ciertos grupos y agrupaciones políticas sobre lo que es la igualdad entre los hombres. Pero cuando examinamos realmente el pasaje, vemos que el Señor, por su Espíritu Santo, nos está dando un mensaje y una característica de la iglesia primitiva y la que debe haber hoy también. Hoy debe tener esa iglesia primitiva, porque nosotros imitamos a la iglesia. Sabemos que esa iglesia que emergió allí en Jerusalén fue una iglesia sana, pero como la iglesia iba creciendo, como nosotros vamos creciendo, tenemos que tener una administración, porque Dios da los dones administrativos. Y se enfrentaban los apóstoles con esta dificultad. Y fíjense que en el capítulo 3 de Hechos, Pedro hace un discurso y se convierten más de 5,000 hombres. Se convierten. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia iba creciendo, que necesitaba realmente recursos para ellos poder administrar lo que tenían. Y es por eso que justamente el autor, que es Lucas, nos introduce primeramente a una característica de una iglesia que estaba en expansión, pero necesitaba hombres y mujeres para llevarla a cabo. Entonces, ¿qué es la comunión entre el creyente? Pregúntale al lado que está usted. ¿Qué es la comunión? ¿Qué es la comunión? ¿Has practicado la comunión con tu prójimo? ¿Has hecho comunión? ¿Qué estamos haciendo nosotros en la mañana? Estamos en comunión. ¿Comunión con quién? Con el Señor, ¿verdad? Con la iglesia. Pero fíjense que el concepto de comunión, según el diccionario bíblico, es la partición y el compañerismo entre personas.
El término hebreo está relacionado con la idea de amistad y conocimiento profundo. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y ellos harán conocer su pacto, dice el salmista 25:14. Entonces, ¿qué es la comunión? La comunión es una relación íntima que debemos todos tener con el Señor. Y yo quizás tengo una comunión en la mañana, en mediodía y en la tarde. Pero ¿qué nos manda la Escritura? Estar en una estrecha relación. ¿Con quién primeramente? Con Dios. Luego, con Cristo. Luego, con la iglesia. Luego, con los hermanos. Fíjense que hay un orden, una jerarquía. Nosotros tener una comunión, y esa comunión viene primeramente con el Padre. Y fíjense que cuando nuestro Señor Jesucristo hacía la oración en Juan 17, Él primeramente oraba al Padre. Oraba por Él, oraba por los discípulos y oraba por aquellos que habían de creer en el Evangelio de Jesús. Eso es lo que pedía. Hay una comunión. Y dice el Proverbio 3:32, porque el Señor aborrece al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Es con los justos. Entonces hay algo que nos dice que esa estrecha comunión primeramente es con el Señor. Si no tenemos una comunión con el Señor, nuestras relaciones con los demás va a estar fallida, va a estar errada. Y es por eso que aquí el autor me trata de retratar una iglesia en crecimiento, pero en una iglesia que estaba necesitando tanto la parte material como la parte espiritual. Amén. Eso es lo que está. Entonces, la comunión aquí en el Nuevo Testamento es traducido como la palabra griega koinonía. Nosotros hoy en día estamos en koinonía, todos nosotros. Hoy en la mañana estamos en koinonía. Y esa koinonía es debido a esa fe que nosotros mantenemos incondicionalmente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa fe que mantenemos incondicionalmente al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de vosotros tenemos esa fe devocional día a día con nuestro Señor Jesucristo? Amén. Amén, mi hermano. Porque es un amén que debe decir, sí, así sea. Acuérdese que el término amén significa así sea. Lo que yo digo, así será. Amén. Pero como yo no estoy diciendo, está diciendo el Señor, es amén. Entonces, eso es lo que nos enseña la Escritura sobre lo que es la comunión. Inclusive, en la Escritura nos enseña que hay comunión con los santos. Hay comunión en la iglesia. Hay comunión con el vecino. Y la palabra comunión aparece 22 veces en el libro de los Hechos y 5 veces en las cartas del apóstol Pablo. Quiere decir que esa palabra que se repite continuamente en la Escritura es importante. Es importante. Entonces, yo tenemos una comunión con el Señor. Y hay un pastor amigo que me decía que la comunión del Señor es la relación que tú mantienes directamente con tu esposa y con tus hijos. Es una relación, porque él me decía, yo amo más a Dios para amar menos a mi esposa. ¿Y cómo es eso? Claro, amando más a Dios, sé amar mejor a mi esposa y a mis hijos. Entonces, es una relación que hay de intimidad. ¿Cuánto nosotros aplicamos esa relación de intimidad? Hay entonces esa koinonía.
ese amor, esa intimidad, esa relación con el prójimo. El segundo mandamiento que el Señor nos manda a nosotros obedecer, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y un hombre de la ley, letrado, le dice a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Muy osado. Y Jesús le narra la parábola del buen samaritano que ustedes conocen. Ese es. Entonces, al final le dijo: ¿quién es el prójimo? Y le dice: aquel que ayudó y sanó las heridas. ¿De quién? De samaritano. Fíjense que es interesante que en esa parábola el Señor no le contesta a aquel hombre de la ley que sabía la ley directamente, sino le contesta con una parábola. Y es costumbre de nuestro Señor, en términos de los judíos, contestar con una parábola, porque alimenta la mente, alimenta la imaginación y alimenta también el entendimiento y la comprensión. Entonces, esa parábola da comienzo aquí. ¿Quién es mi prójimo? Es aquel que necesita en momento de enfermedad, en momento de angustia, en el momento de necesidad. ¿Quién es nuestro prójimo? Ese es nuestro prójimo. Entonces, mis hermanos, el primer punto, y esta es la introducción, quisiera compartir con ustedes. La comunión en la iglesia se caracteriza con lo siguiente. Primero, dice la palabra aquí: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, ¿y qué más? Y un alma. Versículo 32, eran de un corazón. Es la primera característica que debe existir en una iglesia. Entre nosotros mismos debe existir esa característica. Tener un corazón y un alma. Pero mi pregunta es: ¿por qué nosotros debemos tener ese corazón y esa alma? ¿Por qué? ¿Por qué no necesita? Porque Lucas narra y dice que tenemos que tener un corazón. Y acuérdense, el corazón, traducido aquí, es la palabra cardía, que es donde se alberga todo lo que los pensamientos, los sentimientos. Y yo muy difícilmente, cuando uno va a la calle, mis hermanos, y encuentra a alguien pidiendo, borracho, y me extiende la mano, a veces uno piensa: ¿le daré o no le daré? ¿Qué usted hace? ¿Le da? ¿Ah? ¿Le da, hermano? ¿Cuál es nuestra obligación? Dar, claro. Pero resulta que cuando yo le doy, me volteo la espalda, voy a la espalda y digo: ¿para qué le habré dado? Seguramente se va a tomar ron. Seguramente estoy haciendo juicio. Igualmente sucede con nuestros hermanos. Cuando el Señor dispone en mi corazón y en mi alma, dispone de dar a alguien que yo sé que necesita de mí y de ustedes. ¿Cuántos han sentido esa necesidad? Mire, a mí me ha pasado varias veces que me he despertado en la mañana pensando en un hermano y digo: wow, estará pasando necesidad. Y me pone la inquietud. Y tengo la inquietud de llamarlo. Pero resulta que cuando la llamo, me dice: hermano, yo estoy bien. Pero resulta que no es así. Porque el corazón que yo tengo lo debe tener también él. Si necesita algo, dime que necesita algo, hermano mío. No espere que yo te obligue, te tuerza el brazo y te necesita algo. No. Sí, mi hermano, porque somos hermanos en la fe. Somos los hijos del Señor. Y nos necesitamos uno a otro. Ese es el motivo que el autor dice: tenían un corazón y una alma. Esa alma es el deseo, el pensamiento, las emociones que nosotros debemos tener con el prójimo y con la iglesia.
La iglesia está creciendo, la iglesia, el Señor lo está bendiciendo, y nosotros debemos tener un solo sentir y un solo corazón y una sola alma. Amén. Esa es la primera característica. Amén. La segunda característica que encontramos en ese verso es que la iglesia, aquellos que habían creído, y quiero hacer hincapié porque si ustedes miran el texto, versículo 32, los que habían creído, o sea, que eran creyentes, eran cristianos, no eran mundanos. ¿Por qué? Porque ya el Señor había tocado su corazón, el Espíritu Santo había sido derramado y ellos sabían que había una necesidad. En segundo, en esa iglesia, o en la iglesia actual, es que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Nada. Si yo tengo algo, mis hermanos queridos y amados, y usted lo necesita, dígame, pero que no sea verde, porque no tengo. No tengo. Entonces, ellos tenían posesiones, pero no eran de ellos. ¿Por qué? Porque había una característica anterior, que tenían un solo corazón y una sola alma. Entonces, lo que tenían ellos, sus posesiones, sus riquezas, lo disponía por la gracia de Dios que ha sido derramada en sus corazones, y la gracia de Dios siempre ha sido derramada en nuestro corazón hoy en día. No, ellos no, ninguno decía tener su propia posesión. Fíjense que un autor decía esto: el número de creyentes era cada vez mayor y seguían teniendo un corazón y un alma, y esto es, formaban una comunidad de creyentes que estaban unánimes, con unidad de pensamiento, de intención, de deseo. Ninguno de ellos decía: lo que yo tengo es mío, y lo tengo, y tengo miedo de lo que lo pueda necesitar. Piense eso. En cambio, sentían amor y responsabilidad los unos por los otros, y compartían todas las cosas. Dios satisfacía sus necesidades y ellos creían en Él, y lo seguirá haciendo. La misma actitud que había surgido desde que había sido lleno del Espíritu Santo por primera vez en el día de Pentecostés seguía prevaleciendo en ellos. Tampoco ahora se obligaba a nadie. Escuche bien, no se obligaba a nadie. Lo compartían todo, simplemente como expresión de su amor y su unidad de pensamiento y de corazón para el único cuerpo que es la iglesia. ¡Wow! ¿Y qué me dice Gálatas 6:10? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente, como dice el texto, a la familia de la fe. Fíjense, voy a repetir este versículo porque me encanta. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a la familia de la fe. Hace tiempo un hermano que ya está en otro país me decía: hermano, ¿cómo es posible que hay hermanos que tienen una venta, hay otros hermanos que prefieren comprar al lado de esa venta? Y siempre me recordaba este versículo, Gálatas 6:10. Acuérdense, hermano pastor, que Gálatas 6:10 dice que debemos nosotros primeramente a la familia de la fe. Y a mí me tocó mucho eso de la familia, porque realmente era así. Había una venta de un hermano que necesitaba y otro, vamos a decir, del mundo. Pero los hermanos pensaban que esta era mejor.
Mire, así el hermano venda caro, es hermano de la fe, mi hermano. Ahora, si usted le dice, hermano, eso es muy caro. No, pero acuérdese, mi hermano querido y amado, que primeramente a la familia de la fe tenemos que ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, así sea. Entonces recuerde que con nosotros tengamos la oportunidad de ayudar a aquellos que son primeramente de la familia de la fe. Eso es así. Tengamos la oportunidad. Todos los días el Señor nos da la oportunidad de ayudar a alguien. Todos los días. Ya que hay muchos hermanos. Realmente agradezco a Dios que aquí hay muchos hermanos que viven en la parte de dar, de generosidad. Y gracias a Dios por eso. Porque este es su corazón. Cuando uno examina el corazón de un hermano y ve esta característica de una iglesia donde la oportunidad se da y él actúa inmediatamente sin necesidad que le digan. ¿Por qué? Hay que ayudar primeramente a la familia de la fe. Esa es la segunda característica. La tercera característica es que compartían las cosas en común. Aquí hay problema. Aquí hay un problema en la iglesia. ¿Qué compartían? Todo. El texto me dice que yo debo vender todo y compartir con mi hermano. Díganme ustedes, ¿lo dice así? Ay, estamos en problemas. Mire, hermano, el texto dice que según las necesidades de aquellos que necesitaban, ellos compartían sus bienes. Fíjense que en la iglesia de Jerusalén, más adelante vamos a ver que hubo hambruna. Y la iglesia de Macedonia, que era pobre, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 9, que era pobre. Y ellos ofrecieron más de lo que tenían. ¿Le ha sucedido a usted eso, que está en su casa y tiene un paquete de arroz, un paquete de harina pan, y hay un hermano que necesita? ¿En qué usted piensa? ¿En qué piensa primeramente? ¿Ah? Yo pienso no, pero tengo uno solo. Ajá. Pero no me dice aquí el texto que compartía. Yo puedo compartir ese paquete de harina pan, ¿verdad? No es que tengo que dárselo todo, sino compartir en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Tenemos que compartir. Esa es la característica que nota que esa iglesia estaba creciendo. Y valga la cuña, tenemos una cesta de amor todos los domingos. Todos los domingos. Y si usted tiene un paquete de harina pan, solamente comparta la mitad. Amén. Oye, se quedan callados. Se quedan callados. Amén, hermano. Amén. Ahora, ese es según la necesidad de esa iglesia. Nosotros aquí tenemos necesidad, sí, y mucha necesidad material y espiritual. Y es la tarea de nosotros los predicadores es suplir esa necesidad espiritual y velar también por lo material. Entonces, compartían en un solo corazón, en una sola arma, vendían sus propiedades y lo compartían. Alabado sea el Señor. Que esa iglesia venga a asistir hoy. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Eso es. Alabado sea el Señor. Luego tenemos que esa iglesia, a pesar que iban creciendo, el Señor añadía gracia. Fíjese que el versículo que viene, vamos a leerlo todos.
Verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban ¿qué? Testimonio. Y subraye por ahí esa palabra. Testimonio. Y ese testimonio, ¿qué hacía? Proclamaban la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y, ¿qué dice ahí? ¿Quién lo puede leer? Aleluya, gloria a Dios. Y abundante gracia era derramada sobre ellos, porque la anterior que el escritor me está diciendo es que ellos obedecían la palabra de Dios, escuchaban la palabra de Dios y aplicaban la palabra y la practicaban la palabra de Dios. Eso es lo que Dios derramaba abundantemente las bendiciones sobre ellos. Ustedes recuerdan la historia de Elías, cuando Elías huyó de la persecución de Jezabel. El Señor le dice: anda a una viuda, la viuda de Sarepta. El Señor le iba a dar de comer, le iba a dar de beber, porque el Señor nunca deja desamparado a sus hijos. Nunca. Y a pesar de la enfermedad, a pesar del hambre, a pesar de la persecución, a pesar de todo, el Señor nos cuida. El Señor nos cuida. Pero el problema es que nosotros lo descuidamos a Él. El Señor nos cuida. Pero Él va a derramar abundante gracia sobre aquello, ¿verdad?, que es derramado su Espíritu. Y cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, tiene que mostrar frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Fruto del Espíritu: amor, paz, ¿qué más? Eso es. Lo que yo quiero llevarlo, mis hermanos, es a esa comunión que el autor de esto me quiere decir, que esa comunión tiene que existir en la iglesia, una iglesia donde nos preocupemos los unos por los otros y también nos preocupemos por la iglesia. Amén. Eso es derrama. Yo me acuerdo cuando empezamos a construir aquí el edificio, ¿quiénes estaban presentes que estaban sin techo? No había piso, no había ventana. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes colaboramos? Muchos, y muchos no están aquí, pero muchos le mandamos fotos para que vean la gracia de Dios que ha sido derramada en la Iglesia Bíblica Metropolitana. Amén. Wow. Wow, mi hermano, esto es una bendición. Entonces el Señor va a derramar abundante gracia a aquellos que tienen una íntima comunión, primeramente con el Padre, segundo con el Hijo, tercero con el Espíritu de Dios y cuarto con el prójimo. ¿Están entendiendo? Eso es la comunión. En tercer lugar, tenemos el efecto de esa comunión. Fíjense que el versículo que viene, el versículo 34-35, me dice: así que no había entre ellos ¿qué? Ningún necesidad, porque todo lo que poseían, heredades o casas, lo vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según. Quiero hacer aquí un alto. Este versículo se ha distorsionado en muchas iglesias de la abundancia, de la prosperidad. Y ven a Cristo, Él te va a quitar los problemas, Él te va a duplicar, Él te va a dar más. Solo tú tienes que dar todo lo que tienes. Y hay locuras. Yo hace tiempo asistí a una iglesia donde colocaban en el centro una sábana
Y la gente corría a echar las posesiones porque usaban este versículo. Reloj, cadena. Yo creo que si había un diente de oro también, ahí cabía. Anillos. No. Es la necesidad que hay en la iglesia. Que hay personas idóneas, dones espirituales que Dios le da a personas, mujeres y hombres, para la administración. Y tenemos el ejemplo aquí del hermano Ramón y el equipo administrativo. Todos los martes nos reunimos los pastores y el equipo administrativo. Todos los martes. Y a mí a veces me es incómodo, cuando falto, de reunirme con ese equipo. A pesar que estuve enfermo y falté 2 días, yo tenía una cosquilla por dentro. Tenía el deseo de reunirnos con mis hermanos, porque en la casa de mi padre tengo que estar. Amén. Y esta es la casa de mi padre, que me ha dejado. A todos nosotros nos dejó esto. Y por eso que él decía que todos aquellos que poseían los bienes, y acuérdense que son casas, terrenos, que lo vendían. Pero ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué vendían eso? ¿Por qué? Hay necesidad, hermano. Y aquí hay necesidad hoy en día. En la iglesia hay necesidad hoy en día. Y tenemos una diversidad de hermanos que nos pueden brindar un ungüento. Sea médico, sea ingeniero, sea lo que sea. Tenemos esa necesidad. De necesidades que tenemos que suplir aquí en esta iglesia. Usted es maestro profesional. Mire, tenemos una cantidad de niños aquí que necesitan de su ayuda. Usted, cocinera, tenemos una cantidad de cosas que hacer que cocinar. Usted pinta, necesitamos pintar. Usted es ingeniero en sonido, necesitamos ingenieros de sonido, porque es la necesidad que tenemos nosotros como iglesia, ayudarnos y poner todo lo que nosotros poseemos, inclusive nuestro conocimiento profesional. Amén. Y digo esto porque no solamente conocimiento profesional, hay cosas que tenemos como hermanos, que cada uno, el Espíritu Santo nos da dones y ponemos en práctica. Y una iglesia que no pone en práctica los dones espirituales, ¿qué pasa? Se muere. Dice el proverbio que cuchillo con cuchillo se afila. ¿Y qué pasa si no se afila? Se amella, se embota, ¿verdad? Pero Dios dice ahí, cuando ese instrumento, que ese cuchillo, somos nosotros, ¿quién nos está afilando? ¿Quién? La palabra de Dios. Y en esa palabra de Dios, cuando estamos embotados, tenemos que ir con los pies arrodillados delante de Él y saber y reconocer que hemos perdido el tiempo en no suplir las necesidades de los hermanos. Por eso que dice Proverbio, ¿verdad? Que Dios da el éxito. ¿Pero en qué? En su palabra. No en lo que yo quiero hacer. Entonces, eso es lo que me dice aquí. Podemos aplicar nuestra vida. Que así que los que entre ellos ninguna necesitado, porque todo lo que poseía, heredades o casas, lo vendía. ¿Cuál fue la primera necesidad que los apóstoles Pedro y Pablo realizaron? Fíjense que el capítulo 4 empieza que había un hombre lisiado de nacimiento. Lisiado. Yo me imagino que no podía caminar. De nacimiento. El autor agrega esto, de nacimiento. Pablo, Pedro, Andrés
y Juan, están a la puerta de la almuerza y él le pide una limosna. Y él le dice: no tengo nada que darte, pero lo que tengo, que me lo da el Señor a mí, eso te voy a ti. Y en nombre de Jesús, levántate. Y el hombre lisiado se levantó y caminó. Y hubo un problema ahí con Juan y Pedro. Un problema grande después, porque en el encarcelado le querían que no hablase de la resurrección de Cristo, pero ¿qué efecto hubo? Más de 5,000 habían creído en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, este texto da para mucho más. Yo traté de resumirlo, pero hay un cuarto punto que yo quiero que usted ponga muy atención. Muy atención. Y vamos a leer el verso que viene, 36 y 37. El ejemplo de comunión verdadera y genuina. El ejemplo de comunión de verdadera y genuina. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. ¿Qué más dice? Levita. ¿Qué más dice? Chipre. Y como tenía una ¿qué? Heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuántos José hay aquí? ¿Cuántos José hay? José, Jesús, hay un poco de José. Fíjate que me llama la atención que el autor nos quiere a nosotros ahora dar un ejemplo de verdadera comunión a través de Bernabé. Un ejemplo. Fíjate que él tiene una característica, que era levita. Y los levitas no le eran permitido tener tierra en el Antiguo Testamento, ni tampoco venderla. Pero parece que aquí se pasaron de maraca y eso lo olvidaron. José, un levita de Chipre. Más tarde vamos a ver que este Bernabé acompañó a Pablo en sus viajes. 5 veces aparece en las cartas del apóstol Pablo. Bernabé, mi fiel compañero. Bernabé, mi amado hermano. Bernabé. ¿Por qué? Porque ya él había dispuesto su corazón al servicio de la obra. Gloria a Dios. Él había colocado su corazón, su mente, su alma al servicio de la obra, de la causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuántos de nosotros, nos que llamamos, tenemos el mismo sentir que José o Bernabé? Poner eso delante de Dios. A veces nos encontramos en situaciones duras y tenemos una propiedad y la vendemos y olvidamos que pertenecemos al pueblo de Dios. Olvidamos. Se lo estoy diciendo, hermano. Domingo a domingo aquí se da ofrenda al Señor. No a los pastores, es al Señor. En ese mente. Cuando nos disponemos a dar la ofrenda, debemos pensar ya una semana antes que esa ofrenda está dada para el Señor. Pero aquí vemos que el sentir de Bernabé fue vender su heredad, lo que había heredado, y allá se heredaba tierra, casas. ¿Por qué Bernabé hizo tal acto de generosidad? ¿Será que él estaba viendo las necesidades en esos hermanos que estaban sin alimento, sin sustento, sin agua?
A menos allá no había electricidad, pero necesitaba calentarse también. Usted ha observado un hermano que necesita. Yo se lo voy a dejar allí. ¿Queremos imitar a José, el hijo de consolación? Fíjense, mis hermanos amados, que lo que nos quiere es la unidad en la iglesia. La unidad. Y esa unidad, ojo, se logra solamente con el amor. Más nada. Porque yo me imagino que toda esta gente que estaba allá tenía un mismo sentir, pero Dios movía su corazón porque sentían amor por los hermanos. Y dígale al que está al lado, yo siento amor por ti. Mire, mis hermanos, realmente necesitamos vivir en la comunión de los santos. Necesitamos vivir verdaderamente la comunión que Dios nos ha dado en esta iglesia. No estoy diciendo que no se viva, pero sí estoy diciendo que debemos acercarnos más al hermano más necesitado. Amén. La iglesia era abundantemente llena de la gracia de Dios. Abundantemente. El Salmo 23, versículo 6, dice: tú preparas una mesa delante de mis ¿cuáles? Enemigos, ¿verdad? Y yo digo, ¿y por qué el Señor va a hacer eso? Estando teniendo enemigo aquí, enemigo aquí, y el Señor me va a preparar una mesa delante de mis enemigos. Wow. ¿Por qué el Señor me tiene que decir, el salmista, prepárame una mesa? Pero hay una mesa que nos prepara el Señor a nosotros, que es un alimento espiritual todos los domingos, todos los sábados, todos los días, cuando usted busca del Señor alimentarse de esa mesa. Todos los días. El Señor cuida de sus hijos, cuida de su iglesia. Dice que su iglesia va a estar siempre perseguida. Una iglesia pobre que comenzó pobre, fue creciendo. Había necesidades, habían muchos hermanos que necesitaban, al igual que las iglesias crecen, pero crecen en la palabra y en la gracia de Dios continuamente y no en otra cosa que no sea la palabra de Dios. Mis hermanos, realmente esta característica que tenemos aquí de esa iglesia, mi corazón y mi deseo es que esta iglesia bíblica metropolitana también siga ese camino. Gloria a Dios. Siga ese camino. Que cuando veamos un hermano necesitado, no volteemos la cara. Dice el Señor: tuve hambre, me diste de comer. Estuve preso, estuve enfermo, grábese en la cabeza. Eso lo dice el Señor, no lo digo yo. Dice el Señor: tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste, Señor. Y en el día que nos presentemos delante del Señor, cada palabra que salga de nuestra boca, cada palabra el Señor la tendrá en cuenta. A lo que yo quiero llamar la exhortación. Vivamos sabiamente todos nosotros día a día en la comunión de los santos para la gracia y honra del Señor. Vivamos. Vivir es ver al prójimo que está al lado.
Vivir es saber que hay necesidades aquí en la iglesia que debemos nosotros ayudar. Los hermanos, Pastor Robinson y el Pastor Dennis salieron hace 2 días a buscar unos hermanos que ustedes no conocen. Tenemos que tenerlos en una casa, en Tronconar. Ellos no hablan muy bien el español. Tenemos que educarlos en el español. Necesitamos hermanos para que nos ayuden a dar clase en español. ¿Hay necesidad aquí, mi hermano? Hay. Y es una necesidad pronto. Y yo conozco la vía. Yo he ido. Cuando llueve, que son ríos, que no se ve la carretera, hermano. Y yo rogando al Señor, oye, Señor, ojalá que se queden en Caicara, que no sigan. O si sigan, que pernoten orando, porque realmente sabía lo que significa viajar para Caicara del Orinoco. Eso es selva. Pero hay una necesidad que cumplir a los hermanos. Y eso nos puso Dios en sus corazones y en mis corazones y en los corazones de los pastores. Necesitamos para que ellos vengan a aprender aquí y luego enviarlo a un taller, a una escuela donde van a aprender cómo ser misioneros por 3 años. Y 3 años la Iglesia Bíblica Metropolitana tiene la responsabilidad, escuchen esto, la responsabilidad de proveer la necesidad de esos hermanos. Amén. 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 Así sea. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, para ir concluyendo, como decía un pastor, ya con esto concluyo, hacía 5 conclusiones, ¿no? Para ir concluyendo, espero que en esta mañana su corazón, su alma, su espíritu, su pensamiento esté alineado a la comunión que Dios nos manda a tener. Que las necesidades que cumplimos, que debemos cumplir en este local, porque así Dios lo ha querido, nosotros también las proveemos. No es el pastor que se va a enriquecer. No. Aquí la riqueza es espiritual. La riqueza es espiritual. Nosotros no vamos a hacer publicidad a la prosperidad. Nosotros no vamos a obligar a hermanos, no. Nosotros sí estamos dedicados a predicar la palabra de Dios, a predicar el pecado que hay en el mundo, a predicar el arrepentimiento que todos debemos tener. Amén. Y ahí a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Amados hermanos, amigos que te encuentras hoy, si en tu corazón, en tu mente, en tu alma has escuchado esta reflexión y quieres venir a los pies de Cristo, sabiendo que somos pecadores, que necesitamos de esa provisión que es nuestro Señor Jesucristo, no tarde. Por favor, no tarde, que el tiempo es corto. Si tú aún no has creído, no has confesado a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu único proveedor, que cumple todas tus necesidades, te invito a que lo busque. Que lo busque. El Señor, y estoy seguro, segurísimo, como hermanos en la fe que somos, que Él va a proveer. Va a proveer. Si lo hizo conmigo, y lo va a hacer con ustedes. Sea enfermedad,
sea tragedia o sea lo que sea, pon los ojos en Cristo. Pon los ojos en Cristo. El único, mis hermanos, que nos puede dar satisfacción de nuestras almas. Es el único. Esta vida pasa, pero lo que vamos a tener delante del Señor va a ser una vida eterna. Amén. 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 Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo y Padre bueno, en esta mañana, Señor, queremos honrarte. Tu iglesia que fue creciendo paulativamente, Señor, ya había muchos hermanos que no poseían nada. Y con un solo corazón, una sola alma, Señor, ellos proveían. En un pasado fuiste tú mismo que proveyó los alimentos al pueblo de Israel al salir de la esclavitud. Le diste pan, le diste maná, le diste agua. Tú proveíste, Señor, a los profetas las necesidades. Y ahora vemos en este texto que hermanos en la fe estaban en comunión y proveían los alimentos y el sustento diario para aquellos hermanos. Oh Señor, pon en nuestros corazones el mismo sentir. Pon en nuestros pensamientos cada día hermanos que necesitan, Señor. Pon en nuestras almas, Señor, la necesidad de esta iglesia. La necesidad, Señor, que tenemos que cumplir, pero sobre todo la necesidad espiritual. Alimenta a mis hermanos cada día. Bendice sus corazones, bendice sus manos, bendice a su familia, a sus hijos, Señor, y que vivan en completa comunión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor lo bendiga.